Un saludo muy especial a todos nuestros amigos, hermanos que nos van a estar visitando a través de la internet. Mi nombre es Nelson Moreno y este es el programa A Su Tiempo. Hoy le tengo un tema que tiene que ver con algo que se va a estar celebrando en unos 40 días, ya que oímos que el miércoles de ceniza, pero vamos a escudriñar las escrituras y vamos a ver si verdaderamente todo esto que se oye en las iglesias, que Jesús fue crucificado un viernes. Vamos a través de las escrituras y vamos a ver qué fue verdaderamente lo que ocurrió. Porque hay muchas enseñanzas falsas, pero vamos a las escrituras, que es la que tiene la verdad, la palabra de Dios. Hay mucha confusión. Ha surgido de esta Pascua en que nuestro Señor, como ser humano, tuvo, las últimas horas en la tierra. Esto se debe al simple hecho de no entender la palabra y las irrefutables declaraciones de la palabra de Dios. Por siglos, cristianos profesos han abrazado una tradición completamente falsa, que es la crucifixión en viernes y la resurrección el domingo por la mañana, que ustedes saben que celebran Easter. A pesar de las claras escrituras que incluyen el testimonio personal de nuestro Señor Jesucristo, esto es puesto a un lado para darle mérito a días con procedencia paganos. Vamos a la declaración de Jesús en Mateo 12 y versículo 39, y leemos en Mateo 12 y versículo 39, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Él respondió y les dijo, esto es Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque, versículo 40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los llamados estudiosos argumentan que Jesús, cuando dijo esto, estaba hablando en el idioma griego, que esto era como un decir, y que esto significaba solamente parte del día. ¿Es esto así? Si Jesús fue puesto antes de caer el sol el viernes, porque recordemos que el pueblo de Dios, según las instrucciones de Dios, el día empezaba realmente cuando caía el sol. Cuando el sol bajaba y se escondía, empezaba el otro día. O sea que empezaba cuando se ponía de noche. Así es que si Jesús fue puesto antes de caer el sol el viernes y resucitó temprano el domingo por la mañana, entonces nuestro Señor solamente tuvo 2 noches y un día. Viernes en la noche y durante el día del sábado. El sábado por la noche, 2 noches y un día solamente. Pero las declaraciones de Jesús son bien claras. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Podemos ir también al libro de Jonás y ustedes pueden ir, porque no tenemos tiempo de escudriñar todas estas escrituras, pero el libro de Jonás en el versículo 1 a 7 fue solo un decir. ¿Quiso Jesús decir esto?
tenemos que nuestro Señor hablaba claro y con toda autoridad. Es una falta de respeto decir que lo que Él dijo no fue lo que Él quiso decir. Las palabras de Jesús eran claras. No nos dejemos confundir. Los análisis que hacen los seres humanos están basados en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, por las creencias, por lo que ellos creen, y no profundizan. En otras palabras, no dejan que la palabra de Dios se interprete a sí misma. La palabra de Dios se interpreta ella misma. Tenemos el ejemplo de 3 días y 3 noches. ¿Cómo podemos saber qué es lo que la Biblia nos quiere decir? Vayamos al principio, vamos a Génesis, para que ustedes vean cuando Dios estaba creando. Génesis y el capítulo 1. Leemos en el capítulo 1 para que ustedes vean que son 3 días y 3 noches. Y sí vamos a interpretarlo por la palabra de Dios, claro está, no por lo que dicen o lo que creen algunos de estos eruditos. Vamos a leer en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, ¿ve? A la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde. Vemos claramente, fue la tarde y la mañana y el segundo día. Así es que claramente la definición que nos da la Escritura es que el día se compone de 12 horas, supongamos más o menos 12 horas de día. El sol está alumbrando y viene la noche, otras 12 horas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Recordemos que el libro de Jonás fue escrito en hebreo, no griego. Jesús habló del tiempo que Jonás estuvo dentro del estómago del gran pez. También tenemos que cuando él dijo 3 días y 3 noches, no hay razón para equivocaciones. Literalmente, entonces son 3 días y 3 noches. Jesús mismo dijo en Juan 11:19, hablando del periodo de día que la luz del sol alumbra, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Está hablando del periodo cuando el sol está alumbrando. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Está muy claro que Jesús habla de un día más o menos de 24 horas. Cuando él dijo que estaría en la tumba 3 días y 3 noches, es claro que él quiso decir 12 horas de la luz del día y 12 horas del periodo de noche. Tomemos la expresión que usó Esther. Vamos al libro de Esther, porque aquí habla también de 3 días. Podemos leer en el capítulo 4 de Esther, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, ella afirmó
3 días, pero después, para hacer claro que eran 3 días completos de 24 horas, dijo noche y día. Así es que Esther, leemos, como ella era judía, Esther específicamente añadió noche y día para hacer claro que cuando ella dijo 3 días, y ya que un día hebreo empieza al caer el sol, como yo dije antes, está claro que cuando terminó el ayuno, el tercer día, que dice en el capítulo 5:1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey. Vemos que al cumplirse 3 días completos, había pasado 3 días de luz completo y 3 noches, un periodo de 72 horas. Afirmamos que cuando el libro de Jonás dice 3 días y 3 noches, son exactamente 3 días y 3 noches. Y Cristo nos dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Mateo 12 y versículo 40, tenemos entonces que todas las escrituras relacionadas con este asunto están de acuerdo. Solamente nos alejamos de la verdad cuando hombres apegados a tradiciones de origen pagano tuercen, distorsionan las claras enseñanzas de Cristo. Es importante entender la tremenda importancia atada a los días santos anuales del pueblo de Israel y que los judíos en el tiempo de Jesús guardaban muy devotamente. Un error muy grave ha surgido por el simple hecho de no entender estos sábados anuales y festivales santos, que precisamente uno de ellos empezaba al caer el sol. O sea, por eso es que Juan menciona que era un día de gran solemnidad. Si leemos en Juan 19, versículo 31, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo o el sábado anual era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. El sábado anual o día solemne empezaba el día 15 de Nisan, como dice las escrituras. Pero tenemos entonces que por siglos muchos llamados estudiosos siguen dando vueltas alrededor del Viernes Santo y el Easter o Domingo de Resurrección, que fue, dicen, temprano en la mañana, ese domingo. Ellos hacen su interpretación basado en el sábado semanal. Por supuesto, engañan a los creyentes al no interpretar la palabra de Dios correctamente. El sábado que se menciona aquí, como dijimos antes, no es el sábado de la semana. Tenemos que Dios le había dado a su pueblo fiesta santa, y en estas fiestas habían 7 sábados anuales. O sea, a través del año habían 7 sábados anuales, que no era el sábado semanal. Si vamos a Levíticos, podemos ir a Levítico. Levítico 23, para que ustedes vean, porque a veces hay muchas de estas personas que solamente van
al Nuevo Testamento y no escudriña las Escrituras, la palabra de Dios, el Viejo y el Nuevo Testamento se complementan. Si usted quiere entender la palabra de Dios, tiene que ir a los dos, al Viejo Testamento y al Nuevo Testamento. Leemos en Levíticos 23, donde Dios les da estas fiestas anuales o estos sábados santos, y leemos en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y claramente la primera fiesta que incluye es el sábado semanal, que el hombre, por supuesto, y las religiones han olvidado, lo han puesto otro día. Leemos en el versículo 3, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Este es el sábado semanal, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ese es el día sábado semanal. Leemos en el versículo 4, estas son las fiestas solemnes. Ahora le está dando hablando de las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, ¿ve? Dice convocaciones santas, a las cuales convocaréis a su tiempo, en el mes primero. Veamos qué dice aquí en el versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. La Pascua que estaba celebrando Jesús. Versículo 6, y a los 15 días de este mes, el 14 era la Pascua, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Miremos el versículo 7. El primer día tendréis, el primer día de esto, de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura, era un sábado anual. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. El primer día de los panes sin levadura era un día sábado anual, no se podía trabajar, era igualmente como el sábado semanal, o sea que no podían hacer ningún trabajo. Y también el 7 días, porque la fiesta de los panes sin levadura era 7 días. El primer día era este sábado anual, que fue el que estaba por caer cuando crucificaron a nuestro Señor. Es un hecho irrefutable de las Escrituras que este día solemne que menciona Juan, y Juan 19, versículo 31, es el primer día de la fiesta y que caía el día 15 de Nisan. O sea, el 14 era la Pascua. Esas fueron las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. El 14 era la Pascua, el 15 de Nisan empezaba este sábado anual, que era el primer día de los panes sin levadura. Todo esto está en las Sagradas Escrituras. Notemos nuevamente que los judíos dicen que el cuerpo no podía permanecer en la cruz, ya que era el día de preparación y el sábado que se acercaba era de gran solemnidad. Cuando los judíos dicen gran solemnidad, no se están refiriendo al sábado semanal, están refiriéndose a uno de estos sábados anuales. Este sábado anual empezaba después del miércoles. En otras palabras, después del miércoles, que fue cuando crucificaron a nuestro Señor, el miércoles, llegaba al bajar el sol, después del día miércoles, dando paso a la llegada del jueves. Este jueves era el primer día de los panes sin levadura y este jueves era un sábado anual. El segundo día de la fiesta corresponde al final del jueves, cuando el sol baja, y comienza el viernes. Ya cuando el sol empieza a esconderse, el viernes termina. Con esto el cuerpo de Jesús llevaba 2 días completos. Ahora tenemos que ya al final del viernes está por empezar el sábado semanal.
O sea, cuando empezó este sábado semanal, ya Jesús estaba en la tumba hacía 2 días, porque lo enterraron el miércoles antes de caer el jueves, antes de entrar el jueves, tuvo de ahí al viernes y del viernes al sábado. Cuando empezó este sábado de la semana, ya Jesús llevaba 2 días completos, pero nuestro Señor nos dijo que Él iba a estar 3 días y 3 noches. Tenemos entonces que nos falta un día más. El día es completado cuando termina el viernes y empieza el sábado y se extiende hasta que el sol baja y da lugar al comienzo del domingo. Cuando empieza el domingo, ¿cuándo empieza el domingo? Cuando el sol se esconde ya tarde el sábado. ¿Cuánto tiempo llevaba Jesús cuando estaba terminando el sábado? Exactamente 3 días y 3 noches. O sea, de miércoles, ya cuando cae el sol, empieza el jueves, está el día completo el jueves, o sea, viene la noche, cuando después del miércoles entra la noche, que entra el día, de miércoles a jueves, el jueves a viernes 2 días, y de viernes termina el viernes, empieza el sábado. Y cuando ya está para empezar el domingo, vemos que Jesús resucita. Exactamente 3 días y 3 noches, y podemos decir sin miedo a equivocarnos que Jesús resucitó antes del día domingo. ¿Por qué decimos esto? Porque a Jesús lo pusieron tal vez una hora o media hora antes de caer este día. Por eso fue que dice la Escritura que ellos avanzaron a ponerlo en el sepulcro, porque estaba por caer este día sábado anual, no el sábado semanal, sábado anual, ya que él lo pusieron en la tumba antes de que empezara el sábado anual, a este día solemne que estaba por empezar, como dice Marcos 15 y versículo 45, y también el versículo 16. La siguiente mañana, de acuerdo a las escrituras, las mujeres vinieron al sepulcro. Vamos a Marcos, a leer Marcos. A ver qué nos dice el Marcos. Marcos, leemos en Marcos, el libro de Marcos 15, versículo 45, empezamos en el versículo 45, informado por el centurión dio el cuerpo a Jesús. Y dice la palabra de Dios, versículo 46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y vemos que María Magdalena y María, madre de José, estaban mirando donde lo pusieron. Y vemos que estas mismas mujeres, el capítulo 16, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ahora la pregunta es, ¿cuándo ellas tuvieron tiempo de comprar las especias aromáticas? Porque cuando estaban enterrando a Jesús, dice la palabra de Dios, y María Magdalena y María madre de José estaban allí, miraban dónde le ponían. O sea que ellas no tuvieron tiempo para ir a comprar especies aromáticas ese día. Por lo tanto, ese sábado que estaba cayendo, ese sábado anual, ¿qué pasó entonces? Que después tuvieron tiempo para comprarles especies. Claro está, tuvieron tiempo porque
después del jueves santo ese, que cayó ese sábado anual, viene el viernes. Entonces tuvieron el viernes completo que pudieron ir a comprar esas especies. Y la palabra de Dios dice que entonces descansaron porque venía el sábado semanal, el sábado ese, y por la mañana, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Está muy claro la palabra de Dios. La siguiente mañana, de acuerdo a las escrituras, las mujeres vinieron al sepulcro y dice que aún estaba oscuro. Encontraron que Jesús ya no estaba, se había ido. Esto lo podemos leer en Lucas, si vayamos a Lucas. En Lucas 24, versículo 1, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. También en Mateo leemos también más o menos lo mismo. Mateo 28 leemos. Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y versículo 6 no está aquí, o sea, pues la ha resucitado, ya había resucitado Jesús, ya el domingo por la mañana cuando llegaron estas mujeres. Juan 20 también nos habla. Y versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice las escrituras, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Vemos claramente que Jesús no estaba allí. Esto fue el domingo por la mañana. Claro está, él había resucitado cuando estaba ya al terminar el sábado ese semanal, antes posiblemente de empezar el domingo. Vamos al libro Levíticos 23, ya leímos de estas fiestas santas. En el Levíticos 23 ustedes pueden ir, nuevamente vamos a ir para que recordarle lo importante de esta fiesta santa. Dice el versículo, leímos: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. El mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Esta era la fiesta de la Pascua que celebró Jesús con los discípulos el 14. Y vemos claramente a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Este día solemne es el que está hablando la palabra de Dios cuando crucificaron a nuestro Señor, y era el día que se estaba acercando. No hay confusión si ustedes leen y escudriñan la palabra de Dios. Está muy claro cuál era el sábado que estaba por empezar cuando se disponían a darle sepultura. Está muy claro que aquí no se refería al sábado semanal, sino a uno de los otros sábados anuales que Dios le había dado a su pueblo, y que eran 7 sábados anuales esparcidos a través del año. No creamos a estos que espiritualmente no pueden discernir la verdad de las escrituras. Estas personas no tienen ningún interés por escudriñar las escrituras, y todo esto se resume en que no tienen amor por la verdad. Se aferran a las tradiciones paganas, se sienten bien engañándose a ellos mismos y engañando a la mayoría
que tampoco tiene ese amor por la verdad. Leemos en Primera de Juan 4, Juan capítulo 4 y versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que creer lo que dice las Escrituras y no lo que dicen estos hombres que distorsionan la palabra de Dios con sus enseñanzas. Leemos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 13, versículo 10. Aquellos que aman la verdad, aquellos que están hambrientos por entender las Escrituras. Vamos a leer en Mateo 13 para que ustedes vean que más o menos tenemos esa misma situación ahora en este tiempo moderno. En Mateo 13, versículo 10, y entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Estas personas no tenían ningún amor por la verdad de Dios. Por eso, versículo 13, les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, no quieren entender, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios espera que ellos entiendan, o sea, traten de tener ese amor por tratar de saber la verdad. Pero vemos que tenemos esta misma situación, que hay muchos creyentes que no tienen ese amor por la verdad y por eso creen a todas estas personas que vienen con estos inventos de que Jesús murió el viernes, fue crucificado un viernes y resucitó el domingo por la mañana. Esto no es verdad. La palabra de Dios claramente nos dice que Jesús tenía que estar. Esa era la señal, la única señal que Jesús le iba a dar. O sea, Jesús estaba exponiendo todo con esta señal. Él tenía que estar, por supuesto, 3 días y 3 noches completos, 72 horas en el sepulcro. No es lo que dicen en la mayoría de las religiones, que murió el viernes y resucitó el domingo. Esto es contrario a la palabra de Dios. ¿Estará nuestro Señor contento con todas estas enseñanzas falsas que tenemos hoy? Bueno, no tenemos tiempo para más. Quiero darles el teléfono antes de terminar. Pueden llamar si tienen alguna pregunta o si quieren solicitar información, folletos a la Iglesia de Dios Internacional, y el teléfono a llamar es 844-424-4377. 844-424-4377, y también a través de la página web cgiespañol.org, página web cgiespañol.org. Si tienen alguna pregunta o si quieren solicitar más información,
con respecto a estos temas que hablamos aquí. Que Dios les bendiga a todos.